Hola, buenos días mis amados hermanos en Cristo. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de traerles otro mensaje del libro de Gálatas. Espero que están aprovechando este estudio y que aunque es el último de este libro de Gálatas, que sea muy interesante y que están aprovechando más de la palabra de Dios a través de este estudio. Este mensaje se titula Marcado pero no amarrado. Quiero compartirles un versículo de Éxodo, capítulo 21, porque vamos a estar hablando de un siervo voluntario, que es un siervo de toda la vida. Éxodo 21, versículos 5 y 6. Dice así: y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Pues espero que ya estamos listos con nuestra familia y nuestras Biblias para otro mensaje de la palabra de Dios. Pues ore conmigo y por mí mismo para que sea claro y entendible y que Dios recibe toda la honra y la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por la oportunidad de estar ante tu presencia, Señor, y ante tu palabra. Usa su mensajero y usa su Espíritu Santo para enseñarnos y llevar su palabra a nuestros corazones, Señor. Haz que podamos ser disponibles para aprender algo nuevo y ponerlo en práctica en nuestra vida, para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues buscamos en nuestras Biblias el último capítulo de Gálatas, capítulo 6, y vamos a estudiar hoy Gálatas 6, 11 al 18, versículos 11 al 18. Alguien que comentó que pasé mucho tiempo en el libro de Gálatas que el apóstol Pablo. Pues hay algunos que toman versículo por versículo y toma más tiempo. Pues para mí esto ha sido de mucho provecho. He aprendido mucho, ¿verdad? Y poniéndolo en práctica es la tarea para todos nosotros. Gálatas 6:11 comienza con este versículo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pues el apóstol Pablo solía dictar sus cartas, y luego cuando el secretario o el amanuense en el griego terminaba de escribir la carta, Pablo tomaba la pluma y agregaba su firma. Ahora, si usted quiere saber cuál era la firma de Pablo, veamos a segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Eso le dice cuál fue la firma de Pablo al final de cada carta. Segunda Tesalonicenses 3:17 dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo,
que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Pues aquí está. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces Pablo usualmente tomaba la pluma del secretario para autenticar la carta, así que los destinarios sabían que no era una falsificación o fraude. Él firmaba la bendición final. Pero en el caso de Gálatas, el versículo 11 indica que él escribió toda la carta. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y lo escribió con letras grandes. Ahora, algunos estudiantes de la Biblia creen que esto es una indicación de su problema ocular. Su aguijón en la carne pudo haber sido un problema de la vista, y cuando escribió, tuvo que escribir en letras grandes. Otros comentaristas creen que no fue un problema en los ojos, sino que un problema en las manos. En uno de sus muchos naufragios, o en la lapidación, o en los azotamientos, una de sus manos había resultado herida y por lo tanto no podía escribir con una letra precisa. Tuvo que usar letras grandes. Sea lo que sea, la indicación aquí fue que Pablo estaba tan preocupado por este problema, el problema del legalismo en las iglesias, que no esperó para encontrar un nuevo secretario. Simplemente tomó la pluma y lo escribió la carta él mismo, a pesar de su discapacidad. Esa es una marca de grandeza. Podría haber tenido muchas excusas, pero dijo, no, el problema es demasiado grande, vamos a sumergirnos directamente en esto y resolver el problema. Ahora, llega al final de esta carta, y esto es lo último que tiene que decir sobre este problema. Dice en el versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Ya les he dicho lo que les voy a decir. Así dijo Pablo, aquí está. Ahora bien, ¿qué hace en los últimos versículos de este último capítulo? El apóstol Pablo quiere ayudarnos a evaluar nuestro propio ministerio. Todos nos divertimos mucho evaluando la vida y el ministerio de las otras personas. Es muy divertido conseguir un par de binoculares evangélicos y observar a otras personas y decir, hacen eso mal, hacen aquello mal, y nosotros somos más espirituales que ellos. Pero Pablo sugiere que usemos la palabra de Dios como un espejo para examinar nuestras propias vidas y nuestros propios ministerios. Es posible que algunos de nosotros estemos ministrando de una manera legalista. Es posible que haya áreas en nuestra iglesia o en nuestro hogar aún que son legalistas y no son de la gracia de Dios. Y así en estos últimos versículos, Pablo dice, quiero ayudarle a evaluar su ministerio. Quiero que pueda evaluar también los ministerios de otras personas. No querrás ser presa a un predicador legalista, a un misionero o un ministerio. Hoy tenemos la misma cantidad, si no más, de personas que no quieren ganar gente para Cristo, pero que quieren capturar a los cristianos ya cambiados, ya transformados, y esclavizarlos. Y debemos tener mucho cuidado con personas así. Debo tener cuidado como el pastor de esta iglesia, no sea que mi ministerio sea un ministerio de la ley y no un ministerio de la gracia. Si alguien debe dejar nuestra iglesia,
y trasladarse a otra iglesia, ¿cómo podrá evaluar ese nuevo ministerio? ¿Por mirar al presupuesto? ¿Por mirar cuántos autobuses tienen? ¿Por mirar las cuentas bancarias? ¿Por mirar a los edificios? ¿Qué podrá mirar? ¿Qué podrá escuchar para poder decidir cuál ministerio ayudar? ¿Cómo se puede evaluar a un predicador en la radio o en la televisión? ¿Cómo se puede evaluar un libro que está leyendo? Y entonces diría que en estos últimos versículos Pablo me está dando una gran ayuda para mi propia vida y para mi propio ministerio y quizás también para el suyo. Sugiero que aquí hay 4 preguntas que podemos hacer al evaluar nuestro propio ministerio o nuestra propia vida para ver si es o no legalista o si es o no un ministerio de la gracia de Dios. Ahora hay una gran diferencia en esto. Pregunta número 1. ¿Es nuestro ministerio motivado por la gloria de Dios? Ahora Pablo se trata con esta pregunta en los versículos 12 al 14. Pues el motivo o razón es muy importante en su ministerio. La pregunta no es ¿qué estoy haciendo? O ¿qué está haciendo usted? La pregunta es ¿por qué lo hace? Ese es el tema del capítulo 6 de Mateo, la segunda sección del Sermón del Monte. En el capítulo 5 de Mateo, es la primera sección del Sermón del Monte, nuestro Señor se trató con el pecado. Dijo, déjeme hablarles sobre las cosas malas que debes evitar. En el capítulo 6 entra en la obra. Él dice, está bien, queremos hablar sobre orar, ayunar y dar. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿cuál es su motivo? Ahora bien, los fariseos tenían un motivo para orar. Querían la gloria de los hombres. Querían salir de la reunión de oración y escuchar a alguien decirle a otra persona, oh, me gustaría poder orar como él o como ella. Y se irían a casa satisfechos con esa gran reunión. Podrían decir, alguien me escuchó orar. Y cuando daban su ofrenda, tocaban trompetas para que la gente supiera que estaban dando. Y cuando ayunaban, todo el mundo lo sabía. Cuando le encontraron en la esquina, parecía que tenía apendicitis. Su rostro se mostraba la pena y el dolor, pues si su espiritualidad se vuelve a ser tan doloroso como los fariseos, es mejor no ser espiritual. Y entonces Jesús dijo que nuestro motivo es muy importante. ¿Sabe por qué es importante los motivos? La gente ve la acción externa. Dios ve al corazón. Y es el corazón el que determina la calidad del ministerio. Por eso es difícil humanamente evaluar al ministerio. Cuando mi esposa y yo nos unamos a la misión, que es una junta directiva de las misiones extranjeras, nos fuimos entrevistados y evaluados como candidatos. Nos hicieron llenar diferentes formularios y luego nos preguntaron en qué ministerios habíamos estado involucrados. Y sabe que pueden ver el exterior, pero solo Dios puede ver el corazón. Es por eso que los apóstoles en el capítulo 1 de Hechos, cuando iban a elegir a un nuevo apóstol, oraron. Dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y entonces Jesús dice, tenga cuidado con su motivo, porque su motivo determina
la calidad del ministerio. Es posible ministrar y obtener el elogio de la gente, pero no recibir la bendición de Dios. Es posible ser una celebridad muy famosa en los círculos cristianos, pero no ser reconocido por Dios como un siervo fiel, porque el motivo es incorrecto. Y usted no sabe el motivo, y yo no sé el motivo. Y Jesús nos advierte que no tratemos de juzgar los motivos de la gente. Solo Dios puede hacer eso. Es por eso que en el tribunal de Cristo, algún ministerio que pensamos que era muy permanente y muy desarrollado y de alta calidad, se puede quemarse. Y otro ministerio que pensamos que era muy vacilante y fallido, hará brillar el oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces el motivo es muy importante. Ahora bien, ¿cuál fue el motivo del legalista? El motivo del legalista fue hacer un espectáculo justo con la carne. Esa frase, espectáculo, simplemente significa desempeñar un papel ante los hombres. En otras palabras, los legalistas o los judaizantes estaban creando todos estos problemas para Pablo. No lo estaban haciendo para la gloria de Dios. Lo hacían para la alabanza de los hombres. Pertenecían a un grupo y ese grupo se juntaba y medía las estadísticas. ¿Cuántas personas ganó usted para nuestra causa? ¿Cuántos ganó usted para nuestra causa? Y cortarían algunas muescas más en su rifle. Ahora hay ministerios así. Hoy significa esto que es malo tener estadísticas. Por supuesto que no. El Espíritu Santo cuenta números en el libro de los Hechos. 3,000 aquí, 5,000 por allá, una multitud de sacerdotes. Cuando llega el libro de los Apocalipsis, se nos indica que había una gran multitud que ningún hombre podría contar. Las estadísticas no tienen nada de malo. Spurgeon solía decir que quienes critican las estadísticas generalmente no tienen nada que informar, pero las estadísticas pueden ser una trampa. Existe la trampa de las estadísticas, pensar que debido a que ganamos tantas almas, entre comillas, le hicimos un favor a Dios. Bautizamos a tantos o llegamos a tantos. No me malinterpretes, estaría muy feliz si culto tras culto todos los asientos en la iglesia estuvieran ocupadas. Me emocionaría el corazón. Yo sé que también emocionaría su corazón. Algunos de ustedes se quejarían porque una visita tal vez se sentó en su asiento y ustedes han ocupado ese asiento por 30 años. Y no podemos tener un culto si no está sentado en el asiento correcto. Pero sé que estaría feliz y todos estaríamos encantados con esto. Y es posible lograrlo. Podríamos traer algunos malabaristas, podríamos colocar algunos postes y una cuerda a lo largo del auditorio y traer un caminante cristiano de cuerda floja. Y al cruzar la cuerda podría dar su testimonio. Y sabe que esto atraería a mucha gente. Esto atraería a muchos que normalmente no entran en una iglesia. Pues nuestro Señor dejó muy claro que hay una gran diferencia en edificar cristianos y formar una multitud. Hay una gran diferencia entre levantar una iglesia y formar una multitud. Usted se puede formar una multitud con un caballo que habla. No se puede levantar una iglesia con un caballo que habla.
Pues los legalistas vivían para la gloria del hombre y usaban la presión para conseguir sus conversos. En el versículo 12 dice, estos os obligan. Esa es la misma palabra que Pablo usa de sí mismo cuando dice que obligó a la gente, a los cristianos, a blasfemar. Cuando Saulo de Tarso, el rabino, estaba luchando contra la iglesia y conseguía atrapar a algunos cristianos, los obligaba a blasfemar contra Dios. Así que hay un ministerio de coacción carnal para la gloria del hombre. De hecho, Pablo tenía algo que decir sobre esto en 2 Corintios, en el capítulo 10. Déjame leerlo. El versículo 7, la primera parte dice, miráis las cosas según la apariencia. Y mucha gente lo hace. Miran las reuniones y los ministerios, etcétera, en la apariencia exterior. La segunda parte del versículo 7 dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Abajo en el versículo 12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y he estado en reuniones como esa, sociedades evangélicas de mutua admiración. Y amigos, si usted no pertenece a ese grupo, no le consideran espiritual. Ahora los judaizantes, los legalistas, usan el método de forzar, el método de restricción para ganar conversos a su causa, no para ayudarle a convertirse, a llegar a ser salvo, sino para poder agregar más estadísticas a su registro, poder levantarnos y decir, esto es lo que hicimos. Pero un ministerio espiritual tiene el propósito de glorificar a Cristo. Cualquier ministerio que no esté motivado por la gloria de Dios no es digno de su apoyo. No se necesita mucho tiempo para leer una revista o leer un informe o escuchar un discurso para averiguar si ese ministerio tiene como objetivo o no a glorificar a Dios. ¿Alguna vez se alejó de un culto en la iglesia diciendo, qué gran Dios tenemos, qué maravilloso Salvador tenemos, qué rica es la palabra de Dios que tenemos? Ese es un ministerio que glorifica a Dios. Pero si salimos diciendo, vaya, qué elocuencia, qué increíble, o nunca podría empezar entonces estamos viendo las cosas desde la apariencia externa. Dijeron del apóstol Pablo que su apariencia exterior era bastante despreciable y su discurso era despreciable también. Pablo no era un orador. Hubo momentos en que Pablo tropezaba en su predicación y tal vez si lo escucháramos predicar ahora, diríamos, prefiero no volver a escucharlo. Y sin embargo, mire lo que logró Pablo. Entonces la primera pregunta es, ¿está este ministerio motivado por la gloria de Dios? Pablo dijo, nos gloriamos en la cruz. Ahora, ¿cómo podemos gloriarnos en la cruz? Nadie en los días de Pablo se habría gloriado en la cruz. Eso es como decir que me glorío en la cámara de gas, o me glorío en la horca, me glorío en el pelotón de fusilamiento, me glorío en la silla eléctrica. Ni siquiera mencionaba la cruz en la sociedad educada.
si estuviera en una cena y empezara a hablar sobre la crucifixión, le echarían de ahí, porque esa era la forma más espantosa, la forma más baja de la ejecución. Jesucristo vino y tomó lo que fue rechazado por los hombres y le dio gloria. Alguien ha dicho que lo más grande que hizo un carpintero fue tomar una cruz y glorificarla. Ahora, ¿cómo nos gloriamos en la cruz? Bueno, nos gloriamos en la persona de la cruz, Jesucristo. No es nuestro nombre. Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Jesús es el Señor. Ya nosotros, sus siervos por amor de Jesús. Hay algunos mensajes que todo lo que se escucha es acerca del predicador, quién es y qué ha hecho, a dónde fue y cuán grande es. Pablo dijo, no nos gloriamos en la cruz, nos gloriamos en la persona de la cruz y nos gloriamos en el propósito de la cruz. ¿Y cuál es el propósito de la cruz? Para crucificarnos, para darnos la victoria sobre el pecado. Cristo murió para librarnos del castigo del pecado y murió para librarnos del poder del pecado. Dijo, he sido crucificado para el mundo. Esta otra multitud es una multitud mundana. Planean la forma en que planea el mundo, piensan como piensa el mundo, miden la forma en que mide el mundo y no hacemos eso. El mundo vendría por la cruz y diría, manténse alejado de ella, aléjase de eso, es un fracaso. Es un fracaso. Llegamos a la cruz y decimos, Él es un éxito, Él es un vencedor. Nos gloriamos en la cruz porque conocemos el poder de la cruz. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, mi amigo, un ministerio que está motivado por la gloria de Dios se enfoca en la cruz. Predicamos a Cristo y a Él crucificado. Esa es la primera prueba. ¿Está este ministerio motivado por la gloria de Dios? Ahora, si no lo es, no es un ministerio del Espíritu de Dios por gracia, es legalista. Si alguna persona, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier grupo de nuestra iglesia recibe la gloria que le pertenece a Jesucristo, será mejor que tengamos mucho cuidado. Bob Cook solía decir en Juventud para Cristo que si usted puede explicar lo que está pasando, Dios no lo hizo. Dios no está haciendo esa obra. Hay mucha verdad en eso. Ahora, la segunda prueba, la segunda pregunta está en los versículos 15 y 16. No solo está motivada por la gloria de Dios, sino que es administrada por el Espíritu de Dios. Dice, mira, ser judío no le sirve de nada. Le han circuncidado, está bien, pero de nada sirve. Usted es un gentil, incircunciso, no importa. ¿Qué marca la diferencia? La nueva creación. ¿Qué es la nueva creación? Su iglesia. Jesucristo vino como el último Adán para ser la cabeza de la nueva creación. El primer Adán fue la cabeza de una creación física y material. Jesucristo vino a ser la cabeza de la creación espiritual. El primer Adán falló en el huerto. El último Adán oró en el huerto diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El primer Adán pecó a causa de un árbol. El último Adán tomó nuestros pecados en un madero. El primer Adán fue expulsado del paraíso porque era un ladrón.
el último Adán se volvió hacia un ladrón y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué contraste entre esos dos! Ahora deseo que se aferrara a esto y nunca lo olvidara. Cuando una persona es salva, se mueve hacia una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es la gracia de Dios la que lo hace y no tratamos con él sobre la base de la vieja creación. ¿Sabe qué me asombra que hagan las iglesias? Veo publicidad de iglesias como esta, ven y escucha fulano de tal, es un ex ladrón de bancos, es un ex drogadicto, es un ex borracho, ex esto, ex aquello. Ven y escucha su mensaje y el hombre predica y conmueve su corazón. Pero dejemos que alguien en la iglesia tenga un trasfondo como ese. No los ponemos en la plataforma para dar su testimonio. Los dejan en un rincón y decimos, hermano, cállese. No queremos que la gente se acerque de usted. Sepa acerca de usted. ¿No es extraño la misma gracia de Dios que trasladó al ex ladrón de bancos a la nueva creación? También trasladó a este hombre querido o esta querida mujer a la nueva creación. Y cuando estamos en la nueva creación debemos ser considerados parte de la nueva creación. Ahora bien, el legalista no hace esto. El legalista mide las cosas por la vieja creación. ¿Ha cumplido los rituales? ¿Está cumpliendo las leyes? Eso es parte de la vieja creación. ¿Qué eres físicamente? No que eres espiritualmente. Y Pablo nos dice en los versículos 15 y 16 que solo el Espíritu Santo de Dios puede ministrar en esta nueva creación. Todos los que anden según esta regla. Pero ¿cuál regla? La regla de la nueva creación. ¿Cuál es la regla de la nueva creación? No miramos a las personas desde el punto de vista físico, ni desde el punto de vista material, ni desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista educativo. Les digo, si los primeros apóstoles hubieran tratado de ser ordenados, nunca lo habrían logrado. Ahora, somos todo lo contrario hoy. ¿Podría explicarme por qué la conversión de un hombre rico es mayor que la conversión de un hombre pobre? Aquí hay un tipo que es el presidente de una corporación multimillonaria y por alguna razón nos quedamos asombrados y decimos, oh, aquí hay un amigo querido de un bar que viene tambaleándose y uno de los nuestros le da un tratado y lo lleva a la salvación en Cristo. No queremos acercarnos demasiado a él. Después de todo, no es el presidente de la corporación multimillonaria. Escuché de un pastor que dijo que Dios lo había llamado a ministrar solo a los ricos. Dije, bueno, tendrás un ministerio solitario. Dice de Jesús, la gente común lo escuchaba con alegría. Y los primeros apóstoles no tenían dinero. Dijeron, plata y oro no tenemos. Ni tenían presión política, no tenían poder e influencia entre la gente. Perdóname, amigos, para mí no es más sorprendente que un diputado se salve que un barrandero. Hay tanto una parte de la nueva creación y en la iglesia no se ve a la gente como él es un hombre de negocios, no es un hombre de negocios, es rico, es pobre, pero en Jesucristo no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil, no hay ni varón ni mujer, todos somos un cuerpo en Jesucristo. Esa es la regla de la nueva creación.
Esta palabra regla en el versículo 16 es la palabra griega canón. El canón de las escrituras mediante el cual uno mide qué libros pertenecen realmente a la Biblia. Un canón era en realidad la regla de medición del carpintero. También se utiliza en la literatura griega para la línea del topógrafo. Ahora bien, ¿por qué un topógrafo se usa una línea? Para asegurarse de que los límites sean rectos, para asegurarse de que todo esté bien construido. ¿Por qué un carpintero se usa una regla? Para que todo sea el mismo estándar. ¿Cuál es el estándar de Dios? La nueva creación, no la vieja creación. Y sin embargo, todos tenemos que confesar que amamos encasillar a la gente. ¿No es así? Por el color de su piel, de qué país o cultura son, por el tamaño de sus ingresos, nosotros encasillamos a la gente. Al menos eso es lo que hicieron los judaizantes. Los judaizantes perseguían a todos los grandes e importantes. Ahora, no estoy en contra de ganar un diputado para Cristo o un presidente de la nación. Alabado sea Dios, tratemos de salvar a todos. Tampoco estoy en contra de ganar al que es presidente de la corporación. Consigamos que todos sean salvos por la gracia de Dios. Lo que estoy diciendo es que no se haga que su conversión sea más excepcional que la conversión de otra persona. Cada conversión es un milagro de la gracia de Dios. Note lo que dice en el versículo 16. ¿Cómo mide Dios el ministerio espiritual? Número 1, por el andar. Y a todos los que anden conforme a esta regla. Es el andar. No dice que es la predicación, es el andar. No dice que es la enseñanza, es el andar. No es el canto, es el andar. Si mi andar no es recto, mi predicación no será recta. Entonces Él nos pregunta, ¿es este ministerio ministrado por el Espíritu de Dios? ¿Anda esta persona en el Espíritu? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Como puede ver, los judaizantes siempre traían el pleito y la guerra. Siempre que la carne va a trabajar en una iglesia o en un hogar, hay pleito y guerra. Regresando al capítulo 5 de Gálatas, versículo 15, aquí están los judaizantes, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Mire el versículo 26 de capítulo 5. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. ¿Eso alguna vez se continúa sucediendo? Sí, claro que sí, continúa. Así dice la Escritura, Dios nos mide por nuestro andar. Y Dios nos mide por si somos pacificadores o alborotadores. Ahora bien, a veces es bueno causar problemas. Jesús causó problemas. Hubo una división a causa de él. Pablo también causó problemas. Si en el ministerio del Espíritu Santo y en la proclamación de la verdad de la palabra de Dios, la gente se revela y nos echa, alabado sea Dios. John Wesley fue expulsado de su propia iglesia. El pastor D.L. Moody fue llamado el loco Moody. Se burlaron de Billy Sunday. Pero Pablo está hablando aquí del ministerio en la asamblea local. Dijo, donde el Espíritu de Dios está obrando, hay paz. Y donde el Espíritu de Dios obra, también hay misericordia.
Ahora los judaizantes no tuvieron piedad, juzgaban a todos, fueron muy críticos, simplemente emitieron un juicio. Decían, usted está equivocado, usted también está equivocado, usted está equivocado, usted sí tiene la razón, usted está de nuestro lado, usted pertenece a nuestro grupo, pero ¿sabe? Donde el Espíritu de Dios está obrando, hay misericordia. ¿Sabe lo que significa misericordia? Misericordia significa que tratamos a los demás como Dios nos trata a nosotros. Misericordia significa que perdonamos. Misericordia significa que no arrastramos el viejo pecado enterrado. El amor cubre una multitud de pecados. Versículo 16c dice, y al Israel de Dios. Esto se refiere al pueblo de Dios. No está sugiriendo que la iglesia de hoy ocupe el lugar de Israel, el Israel de Dios hoy. Somos el pueblo de Dios hoy. Uno de estos días Israel volverá al programa nuevamente y Dios los bendecirá y su reino será establecido. Pero ahora mismo somos el Israel de Dios. Y sabe que el Israel del Antiguo Testamento tenía estos mismos problemas que tenemos hoy en día. Su andar no era correcto, no tenían paz, siempre estaban siendo castigados por su pecado. Donde está el Espíritu de Dios obrando, hay un buen andar en el Espíritu, hay paz, hay misericordia, hay unidad y hay armonía, pero donde hay legalismo, usted puede encontrar la crítica, la envidia y la contienda. Dicen cosas como, si no me salgo con la mía, recogeré mi Biblia y me iré a otro lugar. Tomaré mi balón y mis marcos y iré a otro barrio para jugar con ellos. Ahora en el versículo 17 nos da una tercera pregunta para hacer. Primero, ¿está motivado por la gloria de Dios? Segundo, ¿es ministrado por el Espíritu de Dios? El tercer lugar, ¿está marcado por el sufrimiento de Dios? De aquí en adelante nadie me cause molestias, dice Pablo, porque yo traigo en mi cuerpo no solo la cirugía de la marca del pacto, llevo en mi cuerpo, sino también las marcas del Señor Jesús. Amigos, ese tipo que quiere controlar su vida, esa persona que dice que mi camino es el único camino, que se usen a mi grupo, o se debe preguntarle, ¿cuánto ha sufrido usted por Jesús? No me refiero a sufrir por su bocaza, no me refiero a sufrir por lo que me refiero a sufrir por la causa de Jesús. Pablo dijo, trae a estos judaizantes aquí, tienen sus estadísticas, o tienen su lista de sus conversos, o tienen sus comunicados de prensa, pero ¿tienen alguna marca en su cuerpo por estar en naufragios? Déjelos desnudar la espalda y veamos si tienen las marcas de los látigos, las varillas. ¿Alguna vez han sido apedreados? Ahora cuando Pablo dice las marcas del Señor Jesús, no está diciendo que tenía marcas de los clavos en sus manos. Hay personas supersticiosas que saben más sobre los mitos que sobre la Biblia y afirman que Pablo tenía las marcas de la cruz de Cristo. Eso no es verdad. La palabra que usa aquí es la palabra marca, como quemado con una marca. Ahora en la época de Pablo la gente estaba marcada. No se puede hacer esto hoy. Marcamos al ganado, pero no se puede marcar a la gente. Pero lo hicieron en la época de Pablo. Si usted fuera un esclavo, le marcaron justo en la frente. Pablo era un esclavo. Él dijo eso. Comenzó sus cartas. Pablo,
el siervo o esclavo de por vida de Jesucristo. Estos judaizantes son esclavos de un grupo al que pertenecen, dándose ánimo, dándose palmadas en la espalda. Son esclavos de la tradición y esclavos de la ley. Pablo dijo, soy el esclavo por toda mi vida a Jesucristo. Tengo la marca y si tiene alguna pregunta al respecto, se la mostraré, dice Pablo. ¿Cuánto ha sufrido? Los criminales fueron marcados. De hecho, en los primeros días de algunos países se marcaban a los criminales. Nathaniel Hawthorne construyó su gran historia sobre la letra escarlata, sobre eso de marcar a personas. Pablo dice, me tratan como un criminal. Aquí están estos judaizantes. Cuando llegan a la ciudad les extienden la alfombra roja, se inclinan y dicen, oh, son tan genial, vengo al pueblo y me meten en la cárcel. Está bien, porque ganaré al carcelero para Cristo. Podría decir que está mal dar honor donde el honor es debido, pero no. Por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que Pablo fue marcado como que fue un criminal. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Pablo hizo lo más difícil para cualquier siervo de Dios. Ahora puede que no estén de acuerdo con esto, pero cuando lo haya superado, sabrá que estoy diciendo la verdad. Pablo estaba dispuesto no solo a sacrificar su vida, su tiempo, su dinero, pero todo su futuro para Cristo. Pablo estaba dispuesto a tomar su reputación y ponerla a los pies de Jesús. Ahora los judaizantes no harían eso. La razón por la que eran judaizantes era para salvar su propia reputación. De hecho, Pablo nos lo dice, versículo 12, la razón por la que están haciendo lo que están haciendo es para no sufrir persecución por la causa de Cristo. Intentaron evitar la persecución, intentaron evitar el sufrimiento. Pablo dijo que él no trataba de evitar la persecución y aún dijo, me tratan como a un criminal. Tomé mi reputación y la puse a los pies de Jesús. Ahora, hasta que haya hecho esto, hasta que la gente se mienta de usted, hasta que la gente tome su nombre y su reputación y la destruyen, pues no critique a Pablo. En la época de Pablo, la gente que adoraba a los dioses estaban marcados. Si adoraba a Osiris, estaba marcado con su marca. Donde quiera que usted fuera, usaría su marca con orgullo. Y la gente decía, oh, usted adora a Diana, o usted adora a Isis y Osiris. Pablo dijo, estoy marcado por Jesucristo. Yo le adoro. En el capítulo 3 de Filipenses dijo, ahora miren, tenemos la verdadera circuncisión. Estas personas están promoviendo esta ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué no se leen la ley? En Deuteronomio Moisés incluso dijo, mira, Dios no está hablando de una cirugía en su carne, está hablando de su corazón. Dios desea circuncidar su corazón. Jeremías dijo lo mismo, Ezequiel dijo lo mismo. Los profetas clamaron a los judíos y dijeron que no es un ritual externo, es la experiencia interna. Y hoy tenemos el bautismo. Yo creo en el bautismo, pero es una ordenanza externa. Es mejor que primero haya una experiencia interna. Tenemos la Santa Cena o la Mesa del Señor y yo creo en la Mesa del Señor, pero es mejor que haya una experiencia interna de recibir a Cristo antes de recibir a los elementos.
¿Está usted marcado por los sufrimientos de Dios? Pablo dijo, soy un criminal, he dado mi reputación a Cristo, lo adoro y estoy marcado por Él. Por cierto, todo lo que usted adore y sirve, lo marcará. Si usted sirve al alcohol, lo marcará. Si usted sirve a la droga, le marcará. Si usted sirve al pecado, le marcará. Si usted sirve a Cristo, Él le marcará. Y una de las marcas de un ministerio espiritual es el sufrimiento, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pues veamos que no es barato. Finalmente, en el versículo 18, muy obvio, el ministerio que es verdaderamente un ministerio espiritual y no legalista, está motivado por la gloria de Dios, ministrado por el Espíritu de Dios, marcado por el sufrimiento de Dios y finalmente que magnifica la gracia de Dios. Lo último que Pablo dice en esta carta, el versículo 18, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo firmó eso en cada carta. Esta es la señal que escribió en cada epístola. ¿Qué, Pablo? ¿La ley de Moisés sea contigo? No, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier ministerio que no magnifique la gracia de Dios no merece su apoyo. Pues Pablo fue salvo por gracia. Estaba leyendo el otro día, solo para mi propia edificación, lo que Pablo escribió en 1 Timoteo capítulo 1 sobre su propia experiencia de conversión. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo, ¿por qué magnifica la gracia de Dios? Fui salvo por gracia. Le pregunto, ¿ha sido usted salvo por gracia? ¿O me han confirmado? ¿Ha sido usted salvo por gracia? ¿Me han catequizado? ¿Ha sido usted salvo por gracia? ¿Me he bautizado? ¿Ha sido usted salvo por gracia? Esto es una pregunta que usted no debe dejar pasar sin contestar. ¿Ha sido usted salvo por gracia o no? Pablo magnificó la gracia de Dios porque fue salvo por gracia. Magnificó la gracia de Dios porque sirvió por gracia. De vez en cuando leo 1 Corintios 15 en los versículos 9 y 10. Estos versículos me animan. Pablo dice esto, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tres veces en un versículo Pablo dijo, ¿cómo logré lo que logré? ¿Por educación? No hay nada de malo en la educación. ¿Por qué Pablo era como era? ¿Su personalidad dinámica? No, es bueno tener personalidad. Pablo era lo que era e hizo lo que hizo por la gracia de Dios. Pablo, ¿por qué magnifica usted la gracia de Dios?
Fui salvo por gracia y serví por gracia y sufrí por gracia. Una u otra vez en 2 Corintios 12, este pasaje que todos conocemos también, donde él estaba sufriendo y dijo, oh Dios, quítalo, quítalo. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia. Ahora bien, cualquier ministerio que no magnifique la gracia de Dios no es digno de su apoyo. Es un ministerio legalista. Aquí entonces hay 4 preguntas para que usted se haga estas preguntas y para que yo me pregunto también y para que nosotros le preguntemos acerca de la familia de nuestra iglesia y cualquier otro ministerio cristiano. ¿Está motivado por la gloria de Dios? ¿Estamos haciendo lo que estamos haciendo para promover alguna tradición, para defender el nombre de alguien? ¿Por qué hacemos lo que hacemos cada semana? ¿Podemos decir honestamente que Dios es glorificado con todo esto? ¿Está ministrado por el Espíritu de Dios? ¿Dependemos de métodos humanos y medios carnales? ¿Está marcado por el sufrimiento de Dios? ¿Nos cuesta algo? La diferencia entre un trabajo cristiano y un ministerio es esto. El ministerio cuesta algo. Hay que pagar un precio. John Henry Jolett solía decir, el ministerio que no cuesta nada, no logra nada. Donde no hay sangrado o sacrificio, no hay la bendición de Dios. ¿Ministramos por el Espíritu de Dios? ¿Estamos marcados por el sufrimiento de Dios? Y finalmente, ¿magnificamos la gracia de Dios? La gente sale y dicen, alabado sea el Señor por su gracia. Esas, mis amigos, son las pruebas del verdadero ministerio espiritual. ¿Tenemos el coraje de aplicarlos? Incline su rostro conmigo para una palabra de oración para terminar. Oremos. Padre misericordioso, hemos estudiado mucho en esta pequeña carta sobre su gracia y cuán libres somos en Cristo Jesús. Hemos visto la bendición de ser parte de la nueva creación y algunas de estas cosas nos asustan porque estamos acostumbrados al encierro y la protección de la ley. Estamos tan absortos en reglas y regulaciones que no tenemos una fe real en el Espíritu Santo para trabajar en la nueva creación. Perdónanos, Padre. Ayúdame a mí y ayúdanos como familia de la iglesia a ministrar por gracia en el Espíritu de Dios, para la gloria de Dios, sin importar el precio que tenemos que pagar. Oro por los que están escuchando este estudio hoy, que todavía no conocen a nuestro maravilloso Señor y Salvador. Habla a sus corazones, Señor, y ayúdanos a crecer, Padre, y a madurar para que pueda hacer mucho más por nosotros, en nosotros y por medio de nosotros, porque estamos magnificando su gracia y no nuestra ley. Se lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias por tomar el tiempo para escuchar este estudio esta mañana. Que Dios les bendiga.